Saludo nuevamente a todas y todos en este 93º testimonio a título personal sobre la pandemia de la COVID-19. Inicia este domingo la Semana Santa en el tercer año en curso de la pandemia. Y existe, por supuesto, en muchos de nosotros la pregunta de qué pasará en esta Semana Santa en México, sobre todo cuando estamos en semáforo verde y sin cubrebocas en espacios abiertos, como ya sucede en la Ciudad de México, y también con una ciudadanía dispuesta a relajarse en estos días. Como sabemos, la Semana Santa es en el contexto religioso una de las festividades más importantes junto con la Navidad. Ahora, también es importante recalcar que esta celebración se acompaña de actividades que provocan una movilidad extraordinaria, ya sea por las jornadas religiosas o bien por las actividades vacacionales. No olvidar que es una de las fechas de que en todo el mundo, no solamente en México, todos los destinos turísticos están llenos. Por eso, en medio de situaciones de pandemia, los análisis de la Semana Santa y de los periodos vacacionales son más que obligados. Para dar respuesta a la pregunta de qué pudiera pasar en esta semana, recordemos las Semanas Santas pasadas en esta pandemia. La primera Semana Santa de la pandemia, la del 2020, se celebró apenas un mes después de que se declarara la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19 y se vivió en circunstancias de completo aislamiento para evitar contagios. Esa primera Semana Santa estaba llena de incertidumbre y por supuesto de mucho miedo. Recordar que en ese momento no se tenía gran conocimiento de la enfermedad, los tratamientos eran todos en uso de emergencia y por supuesto no había vacuna y estábamos como planeta enfrentando el inicio de la segunda pandemia del siglo XXI después de la causada por la influenza H1N1. Para la segunda semana, la del 2021, las cosas habían cambiado después de haber sufrido por tristeza el pico más alto de hospitalizaciones y muerte por el SARS-CoV-2 y sus variantes alfa y gamma, sobre todo en los meses del otoño y del invierno del 2020. Y ya en el inicio del 2021, si bien los casos iban en descenso en marzo, se tenía una gran expectativa de qué iba a pasar en la Semana Santa del 2021. ¿Y por qué? Porque se esperaba una gran movilidad, se esperaban las fiestas y con ello se esperaba que hubiera otra vez un nuevo pico. Sin embargo, por fortuna esto no fue como se esperaba. Recordemos que ya se contaba con vacuna y en México ya se había iniciado la vacunación en los adultos mayores y en el personal de salud, de acuerdo a lo que nos había instruido la OMS. Además, hoy también conocemos que los picos de contagio están en completa relación con las variantes del virus. Para esa Semana Santa la variante Gamma ya iba de salida. Pero la historia continúa. Se va Gamma y llega de la India la variante Delta, que vuelve a colocar a México, al mundo y a los servicios de salud en estrés durante el verano apenas del año pasado con los efectos ya conocidos. Sin embargo, insisto, como hemos visto en esta enfermedad, así como sube, también baja. Por eso le llamamos picos. La variante Delta entonces baja y da literalmente un respiro en noviembre y diciembre pasados. Recordar que eso permitió que la Navidad del 2021 tuviera un comportamiento muy distinto a la Navidad del 2020. Pero ¿qué sucede en este 2022? ¿Qué sucederá en México con la Semana Santa? Llega el impacto de Omicron, la nueva variante de preocupación clasificada así por la OMS hace apenas 4 meses, el 26 de noviembre pasado. Hoy sabemos ya que Omicron es el virus más contagioso conocido en todo el mundo y que tiene un comportamiento por fortuna más benigno, pero que no deja de ser peligroso para las personas o que no se han vacunado o que también tienen esquema incompleto y, por supuesto, las personas que sufren comorbilidades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los adultos mayores, entre otras. Cuando llega Omicron a México, provoca un pico en enero y en febrero apenas de este año, pero con una diferencia. Por sus características de virulencia, la mayor presión se da en las unidades de primer nivel de atención, si bien también presionó a los hospitales, no como en los picos previos. Para terminar, ¿qué esperar entonces en esta Semana Santa con semáforo verde, sin cubrebocas, en espacios abiertos? Decir que el índice de contagio en este momento es de los más bajos que hemos tenido, que afortunadamente no están presionados los hospitales por enfermos de COVID y que también gran parte de la población está vacunada, que hemos aprendido a manejar la enfermedad y que aparentemente Omicron va en descenso. Así que pensaríamos que no habría un gran impacto. Sin embargo, permítanme las siguientes reflexiones para no bajar la guardia y estar atento.
Nos enfrentamos al virus más contagioso conocido. En México aún no sabemos qué tanto circula la subvariante de Omicron BA2, también llamada la variante sigilosa, que si bien no es más peligrosa, sí es más contagiosa. Que en México aún no se han incluido en el esquema de vacunación contra la COVID-19 todavía los niños, y que ahí todavía faltan algunos adultos por vacunarse, y si bien estos no han querido o porque no están convencidos, pero pueden ser, junto con la población infantil no vacunada, un factor de contagio para los demás. Y por último, no olvidar que cuando Delta iba de salida, estábamos optimistas y surgió Omicron. Mientras el virus siga circulando, la posibilidad de mutar o variar todavía es muy alta. Por lo anterior, ser verdaderamente prudentes, no bajar la guardia en esta Semana Santa, recordar que el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio y que el uso del cubrebocas en lugares cerrados y no ventilados sigue siendo mandatorio, así como la prudencia con la cercanía en lugares donde puede haber, sobre todo, conglomeraciones. Y si eres personal de salud, primero muchas gracias y cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que todavía significarás en la pandemia. Muchas gracias.